En detalle estas propuestas del gobierno. Tenemos con nosotros al economista Daniel Lacalle. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada de tenerte con nosotros un día más, con muchas propuestas que tenemos que comentar que ha hecho el presidente en las últimas horas. La principal o la más comentada es ese aval público, el 20%, de hablar públicamente del 20% de la compra de vivienda para jóvenes y para familias con menores, ¿no? Es verdad que, teniendo en cuenta el problema tan grave, ¿no?, que atraviesa nuestro país en este sentido, el acceso a la vivienda, sobre todo también para los jóvenes, pues claro, una medida de este tipo suena bien, ¿no? Pero ¿qué hay en ella de real y cuánto es de positiva o no realmente? Bueno, de real hay muy poco, porque si ves lo que se promete, promete un 20% de aval, pero no a la hipoteca, sino a la entrada a rentas de menos de 37.500 euros. Es decir, él está diciendo que le va a avalar un 20% de la entrada a gente que probablemente no tenga acceso a una hipoteca aunque le des el aval. Entonces, en realidad es una medida, es una medida que copia de lo que ha implementado el Partido Popular en otras comunidades autónomas, pero ojo, no copia lo que ha hecho el Partido Popular. En Murcia, por ejemplo, se avala el 100%. En Castilla y León en realidad es un aval que sí va orientado a las personas que tienen una dificultad pequeña para llegar, ¿no?, a a que se le pueda conceder una hipoteca. En cualquier caso, pues lo pongamos como lo pongamos, es una medida que se le ocurre al gobierno copiar al Partido Popular, que se implementó antes en el Reino Unido y que desde luego pues tiene muy poco efecto y desde luego ningún efecto desde el punto de vista de lo que ellos están diciendo, de que ellos ponen la vivienda como el quinto pilar básico de del estado de bienestar, por una sencilla razón. No están haciendo absolutamente nada en poner suelo, ¿no?, disponible para que haya más viviendas, que es el problema de España. Al gobierno le ha saltado en la cara la ley de la vivienda. Todo el mundo se ha dado cuenta de que es una ley que ampara la ocupación, que facilita la ocupación y el impago de alquileres, y por lo tanto el impacto negativo en un país de propietarios lo están intentando mitigar copiando medidas que no parezcan iguales a las que ha implementado el Partido Popular. Ya digo que no es igual, pero lo más importante, que tampoco tengan ningún efecto presupuestario real, ¿sabes? Entonces, estamos en la época de prometer, y prometer y prometer con el dinero de los demás, pero todo esto no tiene en realidad luego ningún efecto real, igual que las 180 y pico mil viviendas que ha ido acumulando en promesas desde los últimos tiempos. Fíjate que este gobierno lleva muchos años ya de legislatura y jamás ha hecho ninguna de estas propuestas, no ha hecho absolutamente nada en el tema de la vivienda, más que a final de legislatura lanzar una ley de vivienda, que es una ley profundamente intervencionista y que encima facilita la ocupación. Vale, pues el gobierno sí que saca pecho de esta propuesta. De hecho, hemos visto también hoy el diario El País decía que el Ejecutivo garantiza que va a beneficiar a 50.000 personas. Entiendo que no te crees Bueno, este dato, ¿no, Daniel? pues ya está, ¿eh? A 50.000 personas, por favor. O sea, primero habrán inflado las... Perdón, no lo había leído. Perdón. Pues sí, lo lleva, mira, lo lleva el diario El País, aquí ahora mismo, lo tengo aquí abierto. Vamos a ver, lo tenía abierto, pero lo voy a buscar, pero ahora sí, a 50.000 No, personas. no, si no lo dudo, pero es que El piénsalo por un gobierno momento. O estima sea, que el aval para comprar vivienda beneficiará a unas 50.000 personas. Así es. solo por un momento. Estamos hablando de 47 millones de ciudadanos, estamos hablando de decenas de millones de personas, más de 10 millones de personas que están buscando oportunidades en inmobiliario, etcétera, y están hablando que esto va a beneficiar a 50.000 personas. Y primero, piénsalo.
seguro que la cifra la han, como siempre hacen, la Seguro. han embelesado, ¿de acuerdo? Y encima la cifra embelesada le sale una cifra completa y absolutamente irrelevante del total de ciudadanos que acceden a una hipoteca, ¿no? En nuestro país. Estamos hablando de que cuando hablamos de acceso a hipoteca de familias que van a comprar su primera vivienda, pues el mínimo del que estamos hablando, pues es de un millón y pico, ¿no? Totalmente. Me ha encantado la risa tan natural que te ha salido al leer pues esta noticia, que la verdad es que por lo menos que podamos La verdad reírnos y no es que echarnos a llorar, porque es es que todo lo que cuando ha empezado diciendo 50, he pensado, estos son capaces de haber dicho 50 millones, pero No, no, 50 no, no, mil no. esto es como si, no, es como decir, pues aquí estamos haciendo una fantástica medida que está generando regueros de tinta en todos los titulares y que le afecta a un porcentaje absolutamente irrisorio de la población. Totalmente. Lo que también es para, no sabemos si para reírnos o para echarnos a llorar, es esa medida también que ha anunciado, bueno, que ha propuesto Ione Belarra desde Podemos, la creación de una cadena de supermercados públicos denominados precios justos. Nosotros lo hemos denominado más apropiadamente el supermercado cubano, porque es una idea que ya se implantó en Cuba y en Venezuela y que lo que provocó al final pues fue la escasez de alimentos. ¿Te ha sorprendido esta propuesta de Podemos? Porque yo creo que ha llegado a un punto No, que pueden decir lo que quieran, que no le va a sorprender nada, ¿no? no sorprende. Podemos hace siempre lo mismo, ¿no? Ante cualquier cosa dice que va a hacer una empresa pública, pero una empresa pública lo que es un subterfugio para llenarlo de contratación a amigos, amiguetes, para hacer gasto clientelar. Cualquier persona de España, cuando tenemos la SEPI generando pérdidas anuales de más de 200 millones de euros, cuando tenemos un monopolio natural como Correos, que está en pérdidas y que cada año genera más pérdidas, y no lo gestionan bien, cualquier persona puede entender que no hay ninguna razón para creer que estos señores, gestionando supermercados, vayan a comprar mejor, gestionar mejor el almacén y además vender más barato que los demás. Pero además es que vuelve Podemos está obsesionado con Franco. Franco está siempre en su mensaje y resulta que le copian todas las medidas más intervencionistas. Los economatos que fueron un fracaso absoluto, porque claro, los economatos están gestionados por el sector público y luego resulta que pues ni venden más barato porque no compran más barato, porque no tienen mejor gestión del almacén, porque no tienen mejor gestión del inventario y del proceso de negociación con los proveedores, pero tampoco tienen mejor acceso a bienes, es decir, no tienen mayor disponibilidad. Por lo tanto, lo que están proponiendo literalmente, y piénsalo, ellos se enfadan mucho cuando se les recuerda a Venezuela, a Cuba, como habéis dicho vosotros, o a Argentina. Pero es que están copiando literalmente los precios, como le llamaban, los precios cuidados de los Kirchner, la ley de precios justos de Maduro, que en realidad, pues como todos sabemos, pues en esos países la inflación es absolutamente aterradora, también en Cuba, y por supuesto, una empresa pública no gestiona mejor que centenares y centenares de empresas privadas compitiendo por una sencilla razón. Porque aquí en España el gran error en el debate es que se les llame empresas públicas. Son empresas funcionariales. Lo que están es creando gasto político y, bueno, pues ellos saben que no va a funcionar y les da exactamente igual.
Porque vamos, cualquiera de ellos, si viese las pérdidas de las empresas de la SEPI, que pagamos todos en nuestros impuestos, más las pérdidas de Correos, que pagamos todos en nuestros impuestos, además de que Correos nos sube las tasas de su monopolio para los sellos y para los envíos, sin que nosotros podamos decir nada, y a pesar de todo pierde dinero, imagínate lo que será en un supermercado. Un último asunto, Daniel. La CEO y UGT han acordado finalmente una subida del salarial del 10% en los próximos 3 años. ¿Es esta una nueva noticia, una buena medida, un buen acuerdo alcanzado? Bueno, a mí me preocupa siempre que la COE y los sindicatos lleguen a acuerdos que afectan a millones de pymes y de pequeñas empresas sin que esas empresas tengan ninguna capacidad de dar su opinión. La COE representa en lo que puede a las empresas, pero claro, está negociando en el otro lado con dos sindicatos que tienen exactamente la misma opinión y que tienen exactamente la misma visión. Entonces el problema que tienes es que la voz de el tejido empresarial español, que es fundamentalmente no de pymes, sino de microempresas, las microempresas no están teniendo su parte en esta negociación. Esta negociación es relativamente positiva para las grandes empresas, sí, porque en realidad entre unos factores y otros, pues no tiene un gran impacto. Pero claro, para una pyme, y sobre todo, y vuelvo a repetir, la mayoría de las empresas en España son microempresas, para una microempresa eso es todavía más complicado. Entonces, veremos cómo funciona. A mí no me gusta la idea de que se llegue a un acuerdo a varios años cuando todavía no tenemos, por ejemplo, la evidencia de que esté mejorando la productividad. Y cuando los salarios crecen por encima de la productividad, como ocurrió a finales de 2006-2007, lo que viene después es mayor destrucción de empleo. Los salarios no tienen que estar ligados a la inflación, tienen que estar ligados a la productividad. Y la productividad en España hace muchos años que lleva estancada. Entonces, yo creo que va a tener efectos contraproducentes para muchas microempresas y creo que es un acuerdo en el que la COE de nuevo, como pasó con la reforma laboral, acepta un acuerdo de mal menor. Acepta un acuerdo de mal menor, pero es que España no está para males menores. España está en una situación en la que seguimos con la mayor tasa de paro de Europa, con la mayor tasa de paro juvenil de Europa, con la mayor tasa de paro escondido de Europa, la holgura laboral, etcétera. Entonces debemos ser extremadamente cautelosos, pero bueno, en principio, desde luego, yo creo que es un acuerdo de mal menor. Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle, por estar con nosotros un día más en la segunda dosis. Hasta la próxima. Muchas gracias, un fuerte abrazo.